Muy buenas noches, compañeros. Episodio 12 de segunda temporada de A Fondo. Hoy vamos a hablar de lo que es el presupuesto, ¿verdad? Aquí con Susana y Arturo. Susana, Buenas noches, compañeros, seguidores. Como todas las semanas, gusto en verlos y saludarlos. Arturo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer estar con Valde y con Susi. Muchas gracias. está tu cámara volteada, Arturo, pero está bien. Muy bien. Bueno, fíjense que aquí la cuestión es que muchas veces se habla del presupuesto, se habla, pero luego no sabemos de dónde viene, cómo es, cómo se organiza, ¿no? Y voy a dar un contexto así muy sencillo, muy rápido, de lo que es, de cómo se genera el presupuesto, qué es, para qué sirve, ¿no? Y de dónde depende o de qué depende. Bueno, como ustedes saben, bueno, tenemos una constitución que nos dice en un artículo 31, fracción cuarta, que todos estamos obligados a contribuir para el Estado de la manera proporcional y equitativa, ¿no? Que las leyes nos marquen. Entonces nosotros aportamos cierta parte a lo que a lo que es la Hacienda Federal, que ese es precisamente parte de lo que es la recaudación, ¿no? Que es una parte de lo que es el ingreso. También hay ingresos, obviamente, petroleros, hay otro tipo de ingresos de derechos, y obviamente, pues los también de otros hidrocarburos, ¿no? Lo que son los impuestos especiales, y de ahí se genera todo lo que es una ley de ingresos, ¿no? Que después que se emite el presupuesto de egresos, se dice en qué nos vamos a gastar todo ese dinero que va a entrar, ¿no? A nivel federal. Ya obviamente en los estados, bueno, ahorita vamos a ver cómo se hace más o menos la repartición, ¿verdad? Entonces, en este momento del presupuesto, bueno, el plan del gobierno federal lo establece en ese documento que se llama presupuesto de egresos y más o menos de manera general lo dividen en dos, ¿no? Una parte que son las participaciones federales, que es lo que el gobierno federal le destina a las entidades federativas, ¿no? De ahí donde vienen luego las polémicas de que algunos se quieren salir, que porque los estados dan mucho dinero y reciben poco, ¿no? Y hay otra parte que digamos que compensa, ¿no? Y que es derivado de otra fórmula, en donde en esa fórmula pues se beneficia a quien menos tiene, ¿no? O que tiene un poco de más población, ¿no? Son las dos partes en que se compone, digamos, el presupuesto, ¿no? Tratar de repartir el dinero es un poco también como compensar la desigualdad, ¿no? Luego a veces se entiende como si este presupuesto fuera un presupuesto comunista o socialista. La realidad es que no es otra cosa más que justicia social y que no viene de este gobierno, viene desde del 1917 y sino que hasta desde la del 800, hasta de la primera constitución o de la segunda constitución, ¿no? De que se reparte el dinero, de ahí donde viene la problemática que en un principio Baja California, Jalisco, Nuevo León, que han querido salirse del pacto federal porque dicen que ellos claro, aportan mucho más recursos a la federación, ¿no? Digo, no mucho más que la Ciudad de México. Es más, la Ciudad de México es la que aporta más cantidad a lo que es el presupuesto de egresos y de cada 40 pesos que aporta, pues nada más se le regresa uno, ¿no? Y la Ciudad de México o los gobiernos que han estado ahí no han estado llorando que se quieren salir, ¿no? Ese es un punto. Y obviamente se le reparte más a a los estados más pobres, pues, precisamente por eso, ¿no? Para compensar esa situación, ¿no? Digamos que a grandes rasgos, ese es lo que es el presupuesto. Y obviamente el presupuesto se compone de lo que se va a destinar a salud, lo que se va a destinar a infraestructura, lo que se va a destinar a los llamados gastos de manutención normal de un estado, como es para salarios, lo que es otros rubros en diferentes grados, ¿no? Y bueno, ese es, digamos, a rasgos generales lo que trae el presupuesto. El presupuesto trae 9.000 millones de billones de pesos, ¿no? Es un presupuesto enorme que a veces hasta la calculadora, a lo mejor una muy sencilla, a lo mejor no nos da, ¿no? Y de ahí viene después la repartición. Después de ahí vienen, obviamente, pues los presupuestos de los estados y de los municipios. Pero bueno, ahora sí, Susana, arrancamos con el tema. Sí, bueno, vamos a hablar del paquete económico que presenta el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y lo más importante de este paquete económico es la visión de crecimiento con justicia social que se venía dando desde el sexenio pasado con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia en este sexenio lo sigue compartiendo y sobre todo que lo tiene, digamos, ahora más afianzado, porque va a crear nuevos programas
sociales dentro del presupuesto, como es el de Mujeres Bienestar, que va a beneficiar a 1.2 millones de mujeres en México, basándonos en que son mujeres que han trabajado toda la vida sin una remuneración este, dentro de su hogar. Simplemente ellas pues dan su tiempo para su familia y jamás han recibido pues un salario por esto. Es parte de la justicia social que habla este paquete económico. Como bien lo dices, es un presupuesto muy, muy amplio de 9,000 billones de pesos, en donde vamos a tener ingresos por 8,000 billones de pesos y la mayor recaudación tributaria como principal fuente de recursos, que sería, pues sí, recaudar los impuestos entre la mayoría de los mexicanos que no sean evasores de los mismos, y los ingresos tributarios esta vez alcanzarán un total de 14.2 del total del Producto Interno Bruto del país, y algo muy importante, sin crear nuevos impuestos, que es algo pues realmente importante, ¿no? No le vas a crear nuevos impuestos al ciudadano para tomar todos estos recursos y repartirlos entre todos los mexicanos de acuerdo a las necesidades que se tienen en el país, sobre todo de alcanzar una meta social y mundial, donde México ya no sea un, un país considerado como de pobreza extrema o de tercer mundo, sino un país con verdaderamente donde se puede vivir con más igualdad. Sí, exactamente, como decías, lo manejaba el secretario de Hacienda, ¿no? Es un presupuesto en donde se busca un crecimiento económico, pero con justicia social, ¿no? Obviamente, el reflejo no se ve mucho en lo que es el porcentaje del aumento del PIB, ¿no? Porque se esperaba de un 2 a un 3%, y de ahí vienen las críticas, ¿no? Porque dicen que es demasiado aventurado decir que va a ser más del 2. Los analistas expertos que siempre se equivocan dicen que va a ser menor al 1%, ¿no? Del crecimiento. Sin embargo, va a haber una mejor distribución de lo que es el recurso. Arturo. Sí, sí, así es, totalmente de acuerdo. Fíjate que hace unos días yo estaba escuchando al gobernador de Jalisco, precisamente ando por estos lados, por su estado, y él hablaba acerca de que se pretendía, bueno, él pretendía dejar como legado de su administración regular, de que se separaran de la Federación del Estado de Jalisco. Yo creo que en su tiempo los antiguos gobiernos buscaron la manera de que estados como Jalisco, como Nuevo León, fueran privilegiados en muchas circunstancias. Y bueno, pues no están acostumbrados a que la justicia social llegue no solamente a esos estados, sino a toda la República. Yo creo que tengo mucha confianza de que este presupuesto sea repartido equitativamente, sobre todo a los estados que más requieren de él. Entonces, yo tengo la confianza y tengo la plena convicción de que la presidenta, así como su secretario de Hacienda, van a hacer lo mejor posible para que este presupuesto pueda alcanzar, dijéramos que, a las clases más desprotegidas. Sí, cierto, y bien lo dices bien. Fíjate que lo que comentábamos de este pacto federal, ¿no? De los que se quieren salir, efectivamente uno de ellos es el de Jalisco, ¿no? Porque dice que aportan 30 pesos y le regresan uno, ¿no? No sé si llega a los 30 o no. Pero aquí lo importante es que bien, como bien lo dices, ¿no? Desde hace muchos años, décadas, las inversiones en infraestructura se hicieron en los estados del norte, ¿no? Precisamente eso provocó que tengan una mucho mayor recaudación, un mucho mayor crecimiento económico, y se fue quedando el sur. Ahora, no olvidemos que del sur pues se extraen las mayores cantidades de petróleo, ¿no? Especialmente de esos de Tabasco, de esa área del Golfo, ¿no? Entonces no es nada más de que cuando me conviene sí estoy y me dan recursos, aunque no hayan sido ellos gobernadores. Obviamente eso fue hace muchos años, ¿no? Cuando se desarrollaron. Ahora hay que darle oportunidad a que estos estados del sur pues también tengan su desarrollo, ¿no? Y no hay desarrollo si no hay inversión pública, y en este caso es lo que se está haciendo, ¿no? Tren Maya, proyecto transísmico. Y esto obviamente va ahí. Ahora, se manejaba en el presupuesto que había varios recortes, ¿no? Sí, pues evidentemente hay que recordar también que ya las obras más grandes que se planearon en el anterior sexenio, pues prácticamente ya van terminando, ¿no? Entonces también
Si hay menos dinero para infraestructura, es evidentemente porque ya no se va a necesitar tantos recursos, ¿no? De ahí una explicación, al igual que es lo que se manejaba en otros rubros, ¿no? Eso es importante saberlo. Ahora, volviendo al tema del quererse salir del pacto federal, pues ojalá y fuera nada más decir yo me salgo y ya, ¿no? Porque el pacto federal también implica la facilidad y la infraestructura para poder cobrar los impuestos, ¿no? Si fuéramos un país como Estados Unidos, en donde cada estado recauda su impuesto sobre la renta, vamos a llamarle así, allá se llama income tax, ¿no? Y recauda también su IVA, que es el tax como tal, ¿no? Y los estados lo recaudan y ponen su tasa, ¿no? Hay una federal, pero también hay impuesto del income tax local, ¿no? Obviamente los estados de Estados Unidos tienen la tecnología, tienen la infraestructura para hacer los cobros de los impuestos, ¿no? Aquí en los estados, pues lo único que cobran como impuesto estatal a una empresa, por ejemplo, es el impuesto sobre nómina. ¿Verdad? Prácticamente nosotros como ciudadanos no vamos y hacemos una declaración, además de la que hacemos a nivel federal, no hacemos una declaración estatal, ¿no? Precisamente la administración se hace federal para facilitar lo que es la recaudación. Si algún estado se quisiera salir del pacto federal, tendría que crear su propia infraestructura, tendría que crear su propio impuesto sobre la renta, ¿no? Y cobrarlo a ver cómo, ¿no? Tendrían que hacer unos cambios enormes en lo que es desde su constitución, sus leyes fiscales, tendrían que generar su propia ley de impuesto sobre la renta, su propia ley de IVA, su propia ley de impuestos especiales. Es decir, no es tan sencillo como decir, yo me salgo porque doy 40 y me dan uno, ¿no? No es así de fácil. Susana, ya puso su música, déjamelo. Adelante, Susana. Sí, mira, quiero anexar a mi otra intervención. En el contexto mundial en el que se encuentra nuestro país, es un contexto sólido. Hay una inflación global, sí es cierto, pero tenemos unas finanzas sanas, que es de lo que hablaba el secretario de Hacienda, que es en lo que se basa también para presentar este presupuesto. Como bien lo dices, se proyecta un crecimiento económico entre el 2.5 y 3%, pero pues realmente pues los que son enemigos del país siempre quieren decir que nunca vamos a alcanzar esa cifra, ¿no? Fíjate que tienen una proyección muy interesante en cuanto a este crecimiento porque se da en el contexto sustentado en el empleo, con atracción de inversiones y con movilizar el mercado interno con el consumo de todos los recursos que se van a dispersar. Entonces, eso es algo importante y sobre todo la parte social, donde se crea este programa de Mujeres Bienestar, que no es una dádiva, como bien lo decías, está contenido en la Constitución, la justicia social, y pues realmente nada más está haciendo realidad de aquella utopía, ¿no? Que muchos mexicanos pues no creían que podía ser, pero así lo va a hacer. Y sobre todo algo bien importante, se está proyectando para mujeres de entre 63 y 64 años para después alcanzar la beca de adulto mayor cuando cumplan 65. Pero se va a ir engrandeciendo este programa en el sexenio para llegar hasta desde los 60 años en la cuestión de mujeres hasta los 64 años, que eso es algo muy, muy importante. En materia de gastos, pues claro, también el presupuesto contempla los gastos y tenemos que se beneficiará sobre todo a la población más vulnerable, que es lo que contempla el presupuesto. Y como bien lo decías en infraestructura, ahora pues creando la expansión del sistema ferroviario y que este presupuesto se pone sobre todo al servicio del pueblo para combatir la desigualdad y cerrar las brechas que se tienen en México entre pues las clases sociales. Como decía el presidente Andrés Manuel, vamos a tratar de no dejar a nadie atrás en esto, de eso se trata el presupuesto. Otra cosa que comentó el secretario de Hacienda que me pareció muy interesante fue que la deuda es manejable y que las finanzas públicas son sólidas, que eso fue una instrucción eh, muy puntualizada de la presidenta,
para tener estos dos puntos, una deuda manejable y finanzas sólidas y que no se tuviera problema para el crecimiento proyectado. Sí, sí, ahorita qué bueno que tocas el tema de la deuda, porque estaba viendo yo unos analistas, ¿no? Que estaban estableciendo de la deuda que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que incrementó la deuda, quién sabe cuánto, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente si hacen un análisis ya en proporción, incluso en proporción a lo que es el PIB, la deuda está más abajo en proporción. O sea, el presidente López Obrador no se endeudó más en proporción de lo que se endeudaron los otros presidentes. Lo que pasa es que obviamente el crecimiento del país, el crecimiento de la economía, el crecimiento de la recaudación y el crecimiento del presupuesto de egresos, obviamente trae otras cifras, ¿no? Y evidentemente, pues sí, sí, claro que hay deuda, pero la deuda es tan baja que es un porcentaje mínimo de una deuda que, por ejemplo, tiene Estados Unidos o que la tiene el mismo Japón o que la tiene, ya ni hablemos de otros países europeos aparentemente desarrollados donde tienen una deuda del 100% de incluso de su PIB. O sea, por ejemplo, hablamos de Francia, ¿no? Es increíble cómo ese discurso, ¿no? Donde estás criticando tu déficit, tu deuda como tal, pero ves otros países que tienen una calificación incluso mayor que la de México. Ya recordemos que estas instituciones de evaluación y de calificadoras como Moody's, obviamente están sujetas a controles ahí medio macabros, ¿no? Donde le dan una calificación a México cada vez que se enojan allá arriba en Estados Unidos, ¿no? O hay algún conflicto, ¿verdad? O no están de acuerdo con alguna política de Estado que impone el gobierno, ¿no? Entonces es muy chistoso esa parte. Arturo, Arturo, sí, sí, tienes apagado tu micrófono. ¿Le puedes prender? Tienes apagado el micrófono. Tienes que darle clic ahí al símbolo. No. Ahorita que lo puedas prender, nada más tienes que darle clic al. Si no, mientras seguimos, Susana, en lo que Arturo se lo prende su micrófono. Voy a hablarles un poco, como bien dices, el presupuesto en el estado de Querétaro no está aprobado, este, pero vamos a dar unos números de proyecciones que ya se filtraron, entonces, pues quiero comentarles que el presupuesto del estado está proyectado en 63,000 millones de pesos, lo que representa un incremento de 0,5 respecto al 2024. Y nos dice el gobernador que el 92% del presupuesto, aquí es donde viene lo interesante, ¿verdad? Que el 92% del presupuesto se va a destinar a inversión social, ¿no? Ujú. Eh, pues le creeremos, pero bueno, O sea, eh, espérame, ese 92% obviamente es el 92% de lo que es el dinero para obra pública, ¿no? Porque, de, porque el 92% del presupuesto general, pues no pudiera ser. de todo el presupuesto, él planea que el 92% se va a destinar a inversión social Sí. dispersada No, en todo no lo que puede tiene ser. que No puede ver. ser porque el presupuesto, es que Que mira, el presupuesto total del Estado, por ejemplo, una gran parte del presupuesto, pues va para sueldos, ¿no? Otra parte va para otra parte. Entonces, ah, sí, ese la 92% seguramente se está refiriendo exclusivamente a lo que es para no, obra. mira lo que se Bueno, filtra. exacto. 90% de inversión social y el gasto administrativo que corresponde a los sueldos y salarios de todos los servidores públicos va a ser solo del 8% porque él ahora se suma a la austeridad republicana. Ah, Eso caray. es lo que dijeron. Y con Bueno, eso él dice que se busca optimizar áreas claves como la educación, la seguridad y el desarrollo social. Y se aclara en los medios que no va a haber otro reemplazamiento para hacer todo esto, ¿eh? muchas Entonces, gracias, muchas gracias. por eso te digo, vamos a reírnos de las cosas que se filtraron, que finalmente no es nada, eh, digamos que sea real, pero bueno, ya están filtrando para que tú te des una idea de cómo van a estar o simplemente pues para que no estemos atentos a lo que van a hacer realmente, ¿no?
en el Congreso del Estado. Nos dice que la UAC sí va a tener un incremento del presupuesto de 13% y que también aquí va a haber enfoques a programas sociales para mujeres, te digo, no dan cifras, y un recurso muy específico y grande para las comunidades indígenas. Entonces, tendríamos en Querétaro, según el gobernador, el presupuesto social más grande de la historia de Querétaro, ¿no? Es la 4T Pero, en Querétaro, exactamente. no, más o Bueno, menos. era una mala copia de lo que se ha hecho a nivel nacional, realmente, pues sí, como ellos están viendo el panorama, pues han perdido muchos clientes, ¿no? Clientes, votantes en el Ujú. estado por todos los terribles errores que han cometido y sobre todo porque no, precisamente nunca han estado enfocados en lo social, ¿no? Simplemente ellos, pues todo es para ellos, para sus amigos, para las obras, para la privatización del agua, para beneficiar a las compañías de sus cuates, los compadrazgos, todo, todo, todo. Entonces, pues realmente sí, pues es para que la gente esté muy atenta a lo que va a suceder en el estado. Quiero recordarle a nuestra audiencia que Curi, en el Congreso pasado, tiene la deuda más grande del estado, aprueban la deuda más grande, con 3.300 millones de pesos, una deuda pues que se pretende pagar a 10 años. Entonces, pues también eso le va a afectar a los municipios, ¿no? En los recortes. Y aclarar que en el presupuesto federal no hay un recorte, al contrario, hay un incremento de, aparte del presupuesto que se tiene, un incremento al presupuesto del Estado de 2.000 millones de pesos. Sí, que es más o menos el porcentaje, ¿no? De aumento del presupuesto, ¿no? Que se decía. Sí, sí, no, está interesante. Lo interesante sería también que no viniera por ahí una sorpresa como la que llegó cuando se hizo toda la infraestructura de 5 de febrero, ¿no? Porque querían aventarse una extensión todavía más hacia Santa Rosa Jauregui o querían aventarse lo que es Bernardo Quintana, ¿no? Que ya tiene puentes sobre puentes, ¿no? Las ocurrencias pueden ser, vamos a tumbar esos puentes, vamos a hacer otros, ¿no? O sea, con un caos vial terrible, ¿no? No sé si se vayan a atrever a hacer eso, yo creo que ya no lo creo factible, ¿no? Pero bueno, en esa situación estamos, ¿no? Y obviamente, pues sí, como dices, efectivamente, toda repercusión que tenga el presupuesto estatal, bueno, también lo van a tener los municipios, ¿no? Que acordémonos que de acuerdo a la ley fiscal, solamente, bueno, el mínimo que pueden entregar a los municipios es el 20% de las participaciones totales que le lleguen al Estado, ¿no? Pero ahí el problema es que viene después pues la distribución ahí medio caprichosa, ¿no? En donde se les beneficia más a ciertos municipios que a lo mejor necesitan menos, ¿no? Y a los olvidados de siempre, los de la sierra, los del semidesierto, bueno, pues ahí los van dejando, ¿no? Esa es una situación. Y bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Pues yo te ya me despido. Susi, te puedes despedir. Y no sé si Arturo Rueda, porque creo que ya no pudo prender el micrófono, Arturo. No sé si lo puedas prender. Bueno, adelante, Susi. Pues como siempre, un gusto estar con ustedes. Compartan, denle like a este pequeño esfuerzo que se hace por el segundo piso de la Cuarta Transformación, cuidando el legado de nuestro presidente y acompañando a Claudia ahora como nuestra presidenta. Creo que Arturo ya lo hizo así para despedirse. Creo. Sí. No, es que no lo he podido. Bueno, muchas gracias, compañero. Nos estamos viendo la semana que entra.